Buenos días, buenos días. Naturalmente que como la mayoría de ustedes hemos presenciado 4 o 5 pláticas aquí, yo estoy completamente tembloroso de la calidad realmente de pláticas que nos han compartido. El video del doctor Francisco Pellicer, la intervención del doctor Oswaldo, ya la conferencia notable del doctor Pomposo, sigue Yuri fuera de este mundo. Entonces, aunque no es mi estilo, voy a tener que empezar a leer un poco para calmarme y luego realmente ya en caliente ya meternos a, ¿no? Por el otro lado, es muy padre todas las presentaciones de matemáticas, pero sí, eventualmente hay que ensuciarse las manos. Y ensuciarse las manos es hacer un trabajo, bueno, disculpen, da la impresión de que no se han ensuciado las manos. Todo el mundo nos ensuciamos las manos en matemáticas, pero de vez en cuando sí hay que trabajarle a detalles. Esta plática es un poquitito trabajo a detalles y demás. Entonces, permítanme empezar leyendo un poquitito. Agradecimientos. Antes que nada, quisiera agradecer a los organizadores de este evento. No nada más es Francisco, Jocelyn de la Vega también, su interés y esfuerzo en abrir el espacio donde matemáticos y neurocientíficos compartimos nuestros puntos de vista. Definitivamente es un proyecto muy acertado. Mi participación aquí es en neuromatemáticas y nos interesa enriquecer y complementar estudios del cerebro de mamíferos con técnicas de la topología algebraica y diferencial, geometría diferencial, ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales, teoría ergódica, análisis armónico no conmutativo, formas automorfas y modulares, geometría analítica, geometría algebraica y teoría de números. Todas estas ramas, entre ayer en la tarde y hoy, se han mencionado. Con estas herramientas hemos hablado en los coloquios anteriores de obtención de imágenes PET y de resonancia magnética nuclear funcional, de arquitectura computacional de la neocorteza cerebral, identificación y reconocimiento de patrones, neuroeducación y diseño, de pizarrones interactivos para la implementación tecnológica de la enseñanza de la matemática, topología de Lacan y psicoanálisis. Y aquí en el INP nos hemos enfocado al conectoma y redes neuronales, donde hemos usado hasta ahorita de la topología algebraica, con sus herramientas de complejos simpliciales, grupos de homología, etc. En el 2015 nos enfocamos al artículo del grupo de Petri y colaboradores sobre andamiaje homológico de redes neuronales. Y en el 2017 nos sorprende una continuación de este enfoque de andamiajes homológicos del grupo de Blue Brain Project de Markman y colaboradores, titulado Cliqués neuronales fronterizando cavidades, proporcionando un eslabón faltante para entender estructuras y funciones mentales. Sale reconocido como uno de los mejores trabajos en neurociencia del 2017 ante la Unión Europea. Esta plática es de cerebros homológicos, de fisiología homológica en cerebros virtuales, y son un conjunto de sugerencias al grupo de neuromatemáticos Catherine Hess y Ron Levy del Blue Brain Project, liderados por el Dr. Markman. Espero verme con ellos en el Congreso Internacional de Matemáticas del 2018, en agosto en Río. Y para el año que entra en este coloquio, les dejaré saber de los avances y con la retroalimentación de las presentaciones de este congreso, espero poder adaptar esta plática con un lenguaje menos especializado en matemáticas, más general en neurociencias. Por lo pronto, hoy usaré libremente el lenguaje matemático. Yo esperaría de los trabajos que siguen a los arriba mencionados, el de Petri y los de Blue Brain Project, que más que una cadena de grupos de homología, deberían de ser un diamante, una matriz de renglones y columnas de grupos de homología, homologías biindiciadas más que homología monoindiciadas, las que me han de conectar dos entidades cerebrales, estructura y función, por lo que empiezo a plantearme la necesidad de abrirle espacio a la geometría algebraica y analítica compleja para una descomposición bidimensional de grupos de homología o cohomología que reflejen mejor el carácter de estructura-función cerebral.
Esto se lograría de poder encontrar una estructura canónica simpléctica u holomorfa del cerebro, pero esto no existe. El cerebro no tiene una estructura polinomial, el cerebro no tiene una estructura compleja. Sin embargo, estos cerebros homológicos tienen hasta ahorita grupos de homología, vamos por buen camino, pero de las predicciones de las que hablaba mi hermano Francisco, los tenemos que romper a un espacio bidimensional para poder realmente hablar con más libertad acerca de estructura y función. Con respecto a esa riqueza de plática que nos compartió el doctor Yuri, sí, de acuerdo, empezamos con espacios topológicos, como él tan bellamente realmente nos describió y nos ejemplificó. Si le ponemos un poco de estructura analítica, entonces ya no tenemos un espacio topológico nada más, sino que tenemos una estructura diferencial en ese espacio topológico. Si le ponemos un poquitito más de estructura, será una estructura compleja. Y si tenemos más riqueza en el espacio topológico, eso en la información homológica nos caracteriza más la información homológica al espacio topológico en cuestión. Eso es importante de alguna manera. Déjenme continuar, todavía no me calmo. Por el otro lado, la base de la edificación de complejo simplicial asociado a una red neuronal son los unoneuronas cliques que están inmersas en imágenes PET, que aunque tienen estructura topológica real, no la tienen compleja. Pero el espectro de potencias de estas imágenes sí tienen una estructura compleja, e inclusive aproximaciones de ellas tienen una estructura polinomial, curvas hiperelípticas, que vienen acompañadas de sus jacobianas hiperelípticas. Estas contienen en la descomposición de su cohomología distintas estructuras biindiciadas, como estructuras complejas y anticomplejas, estructura simpléctica, estructura holomorfa, teoría de deformación compleja y teoría de deformación simpléctica, todo un escenario en una geometría birracional semiestable, un escenario homológico, cohomológico, más completo para estudiar estructura y función cerebral. ¿Qué significa levantamientos el espectro de potencias de imágenes PET del complejo simplicial asociado al cerebro homológico? ¿Será posible encontrar una acción de la jacobiana hiperelíptica aproximando el power spectrum de los grupos de homología del complejo simplicial asociado a una red neuronal que nos dé descomposiciones simplécticas de la cadena de los grupos de homología del complejo simplicial neuronal asociado? ¿Qué podemos decir de una teoría de deformación holomorfa y simpléctica con respecto a una descripción estructura-función cerebral? Como un extra, quizás podamos obtener una teoría de dualidad e inclusive una simetría de espejos, intercambiando descomposición simpléctica por holomorfa y viceversa, y así fortaleciendo nuestro andamiaje topológico. En un modelo más sencillo, me gustaría plantear si, dado una red neuronal 1 con teoría A de deformación y teoría B de clasificación, podríamos encontrar otra red neuronal 2 con su propia teoría A y B, de tal manera que la teoría de la primera, la teoría A de la primera, sea isomorfa a la teoría B de la segunda, y la teoría B de la primera sea isomorfa a la teoría A de la segunda, en donde se da por dado que la teoría A es calculable, mientras que la teoría B es muy difícil. Estas son algunas de las preguntas planteadas aquí para futuras investigaciones. Bueno, pasemos por lo pronto a la topología de la conectividad sináptica y a la geometría del cerebro homológico bajo el principio de que la conectividad local influencia la dinámica global de la red. 1. Difícil decidirse quién se lleva el primer lugar en imágenes científicas de este cuadro. Por un lado tenemos tejido neocorteza cerebral, matriz de conexión y red neuronal. Definición. Cliqué. Cliqué significa máxima conectividad. Cliqué dirigido si hay un vértice fuente y otro vértice atractor. Mientras ampliamos la imagen de red neuronal, nuestro microscopio de cliqués nos va enumerando los grafos de máxima conectividad. Los resultados de Markram nos dice que en dimensión 8, 9 y 10 aparecen los más abundantes. El de dimensión máxima es 11 o 12. Una cosa es maximal cliqués, otra cosa son maximum cliqués. De aquí se forma el complejo de cliqués o complejo de grafos de máxima conectividad.
y tratemos de ir caracterizando el grafo del conectoma dentro de todos los grafos. Bueno, aquí ya nos estamos metiendo realmente a ensuciarnos las manos, ¿no? Tenemos que meter topología algebraica. Tengo un cerebro, como dice el doctor Osvaldo, es un cerebro sílico, es un cerebro virtual, pero reflejo realmente de un cerebro real. O vamos a hacer experimentos en el cerebro virtual para luego realmente saber cuáles llevar realmente al cerebro real. Digitalizamos al cerebro, ¿verdad? Tenemos un grafo. Ese grafo, ¿verdad? Sería la primera imagen que está allí. Ese grafo está hecho es un grafo que tiene una vida propia. Lo primero que nos interesa de ese grafo es encontrar los subgrafos de máxima conectividad. Los subgrafos que están conectados, conjuntos de neuronas que están conectadas todas entre sí, tienen un nombre, el nombre de cliquet. También luego aparece como el nombre de grafo completo y luego por último aparece como el nombre de simplejo. Yo el problema que veo realmente en toda la literatura de neurociencias es que hay 3 lenguajes para describir el mismo objeto. Bueno, los 3 tienen sabores distintos. Si tengo un grafo y realmente lo lleno de neuronas, a eso le llamo un grafo. Bueno, si tengo un grafo completo y lo lleno de neuronas, lo llamo grafo cliquet. Si tengo un grafo completo, pues lo manejo con lenguaje de grafos, pero muchas veces queremos dar una realización geométrica de ese grafo, nos vamos a espacios de multidimensión, que en el mundo epistemológico del doctor Yuri sí cabe decir que el pensamiento humano está en un espacio de dimensión 11, pero por ningún motivo se puede decir que si tengo una fotografía neuronal o si tengo un arreglo neuronal, tengo un grafo de 5 neuronas cliquets, vivo en un espacio dimensional de dimensión 5, eso no. Luego hay mucho fake news cuando aparecen artículos importantes en donde dicen que el cerebro realmente está en dimensión 11. No, eso ya es un poco más hacia allá. Disculpen, sigo muy emocionado, vuelvo a repetir, por la calidad de los 5 conferencistas de antes. Me voy a tener que apegar al escrito porque si no, no voy a avanzar y me van a avisar de que ya se me acabó el tiempo. Regreso un poco. Cliquet dirigidos, hay un vértice fuente y otro vértice atractor. Mientras ampliamos la imagen de red neuronal, nuestro microscopio de cliquets nos va enumerando los grafos de máxima conectividad. Los resultados de Markman nos dicen que en dimensión 8, 9 y 10 aparecen los más abundantes, el de dimensión máxima es 11 o 12. Aquí lo que queremos hacer es cómo caracterizo una red neuronal dentro de todas las redes. ¿Qué propiedades tiene una red neuronal? Cuando la comparo una vez más con respecto a todas las redes, bueno, nos están diciendo que donde más abundantes cliquets tenemos es en dimensión 8, 9 y 10. El cliquet más grande es de dimensión 11. Bueno, eso nos va caracterizando. Empiezo con un espacio topológico, le doy una caracterización homológica, quiero que la información homológica me recupere el espacio topológico. Los trabajos en Markman hasta ahorita van en buena dirección, pero falta eso, y con lo que ellos tienen todavía no puedo yo caracterizar realmente al complejo neuronal, y por eso estoy proponiendo realmente una descomposición bidimensional. Sigue el puente de complejo de cadenas del complejo de cliquet simplicial. O sea, ¿cómo paso de la primera imagen a la segunda imagen? La segunda imagen realmente es el logro del grupo de Petri, en donde tengo un individuo, tengo el cerebro del individuo antes de ser inyectado con psilocibina, a después de ser inyectado con psilocibina. Y me pregunto a nivel de redes neuronales qué fue lo que cambió. Lo que cambió fue su primer número de Betty y se puede ver claramente, pero el puente que nos lleva del diagrama 1 al diagrama 2 es toda la construcción de la topología, algebraica. Empiezo con un complejo de cliquets, me sigo al complejo de cadena del complejo de cliquets, formo espacios cocientes, obtengo grupos de homología. Esos grupos de homología tienen una base y represento esa base en la figura para lograr imágenes realmente impresionantes, ¿no? Vuelvo a repetir aquí, mi reto es, oye, ¿cuál de las 4 imágenes es más impresionante? Difícil de decir, ¿no? Pero hay una construcción topológica algebraica complicada que se leería así.
El nombre sigue el puente de complejo de cadenas en el complejo de cliquea simplicial. El cambio de nombre de cliquea simplicial es para ilustrar más el operador frontera, realizándose sobre simplejos que son tetraedros multidimensionales con una rica geometría combinatoria. El operador frontera asocia las caras laterales del multitetraedro con signos alternados y se observa que cumple con la propiedad que la frontera de la frontera es cero, apartando el subconjunto de cadenas cerradas, módulo cadenas exactas, que nos dan los grupos de homología cuya geometría es la siguiente imagen. En fin, les estoy platicando ya de los detalles que hacemos en matemáticas para poder calcular cosas que eventualmente se pueden representar y que son bellísimamente representadas en neurociencias, eso no cabe duda. Las primeras 4 conferencias es reflejo de eso, ¿verdad? Esta imagen en 2 tiempos distintos, con 2 complejos simpliciales distintos y con una visualización de una base de su primer grupo de homología del mismo cerebro humano, antes del consumo de psilocibina y después del consumo de psilocibina, esta imagen es del grupo de Petri, es decir, aquí se visualiza la deformación o la regeneración del primer grupo de homología de un cerebro antes y después de recibir tratamiento con psilocibina. Más generalmente, en un proceso sináptico y ante una serie de tiempo, el grupo de Markman estudia el comportamiento y la evolución del primer y tercer número de Betti, observando la curva parametrizada por el tiempo, con aumento y constancia de B1 y B3 en el primer tiempo, disminución y aumento de B1 y B3 en el segundo tiempo, constancia y decamiento brusco de B1 y B3 en el tercer tiempo, creando un castillo de arena que le llaman ellos, un sand castle. Pues se materializa y luego se desintegra de tal manera que el cerebro virtual se estimula para formar estructuras que luego se desintegran. Son firmas matemáticas el comportamiento homológico en el cerebro virtual. Es encontrar orden en el caos, representado por el disparo eléctrico y de químicos de redes neuronales. El espectro de potencias de PET, 4ª imagen. Neuronas con metabolismo se pueden ver como curvas de nivel de funciones en 2 variables. Fijando la base de Fourier, se pasa a calcular los coeficientes de Fourier de estas bases y darles representación en el plano complejo. Nos lleva a estos cubrimientos 2:1 sobre el eje real, con claros puntos de bifurcación o puntos de Baestras que nos caracteriza una estructura polinomial, la de una curva hiperelíptica con toda la geometría que se acompaña. Este aproximado al Power Spectrum es la base de un levantamiento que se debe de hacer en términos de la filtración de los n-cliqués del complejo simplicial asociado al grafo de conectividad de red neuronal. Cabe mencionar que si no tenemos un cliqué, entonces le llamamos un small worldness. El faltante se puede interpretar como agujeros que al ir tapizando con otros no cliqués describen una cavidad llamado hoyo n-dimensional que forman los n grupos de homología. Regreso a una de las preguntas. ¿Podrá esta estructura caracterizar redes neuronales dentro de todas las redes? Experimentos en cerebros virtuales nos dan pautas para pasar experimentos en tejido cerebral. Se reconstruye digitalmente 31,000 neuronas y 8 millones de conectomas. Se modela sinapsis eléctricas en grafos no dirigidos y sinapsis químicas en grafos dirigidos, ¿verdad? Que el doctor Oswaldo nos estuvo compartiendo de cómo pasar de modelos reales a modelos virtuales y las ventajas que tiene eso, increíble. De aquí vuelvo a plantear sobre levantar el Power Spectrum a la jerarquía del complejo simplicial asociado o tratar de dar acciones de jacobianas hiperelípticas a grupos de homología del complejo simplicial asociado a la red neuronal para obtener más riqueza en los grupos de homología obtenidos hasta ahorita. Precaución sobre los fake news, eso ahorita ya no es. Pasemos en silencio las siguientes 11 transparencias de las cosas que se han hecho en el Blue Brain Project y Human Brain Project. Y luego pasemos en silencio también las siguientes 11 transparencias con el mínimo concepto de teoría de grafos necesario para lectura y comprensión de estos temas. Bueno, entonces un poquitito Blue Brain Project. Todo esto se encuentra en internet.
Y lo mínimo de teoría de grafos. No nos vamos a meter ahorita para no ocupar tanto tiempo, pero los que quieran ir colocando cómo llegar a esto de complejos simpliciales y complejo de cadenas de complejos simpliciales que esconden grupos de homología, que son lo que realmente ya se puede graficar en las redes neuronales para llegar a conclusiones importantes. Todo ese trabajo arduo, lo mínimo realmente que se necesita de ellos de teoría de gráficas, aquí está, que se puede bajar de internet, ¿verdad? Gráficas completas, gráficas cliqués, simplejos, todas esas 3 lenguas para lo mismo, ¿verdad? Una imagen realmente de un complejo simplicial. Tengo 0 esqueletos, 1 esqueleto, 2 esqueletos, hay una jerarquía. Tengo un power spectrum en el 0 esqueleto, levantar ese power spectrum al resto es muy importante. Va a haber una transformada de Fourier-Mukai envuelta, se tiene esa maquinaria, hay que ponerla a trabajar realmente para estas cosas, simplejos, imágenes que el doctor Yuri ya también nos ha compartido, el complejo simplicial, ¿verdad? Un complejo de cliqué, de nuevo es lo mismo, ¿verdad? Cuando no tengo un cliqué, una gráfica completa, entonces, ¿qué es? Es un small worldness, tiene hoyos. Cuando voy pavement, cuando voy pavimentando con hoyos, entonces encuentro una cavidad, y estar contando esas cavidades. Son los grupos de homología, ¿verdad? Homología singular, operador frontera, imposible meterse a tanto detalle y luego no toma tanto realmente escribirlo, ¿verdad? En el artículo de Markman, hoja 1, hoja 2, hoja 3, nos da exactamente lo que se requiere para la parte de topología algebraica que se requiere, ¿no? Esta lámina, rapidito, es mucho lo que decía el doctor Yuri. Estas ideas de compactificar, o sea, la idea central de lo que realmente estamos hablando aquí es, primera parte, los geómetras, la curvatura de Gauss, Riemann y Gauss y Riemann, queriendo estudiar una curva en el espacio tridimensional, lo logran hacer mediante compleciones. La intersección de cuádricas que contienen a la curva les da una superficie muy amigable. Curvas en superficies en cuádricas resuelven un problema de compleción y resuelven los problemas que deben de resolver. Luego, si cambiamos la geometría del espacio por el espacio-tiempo de Einstein, entonces lo que todo el mundo sabe, vivimos en espacios de dimensión 4, con teoría de cuerdas pasamos al espacio de dimensión 10, como dice el doctor Yuri. Las otras 6 dimensiones, ¿cómo son? Bueno, las otras 6 dimensiones tienen que ser espacios topológicos que no tienen energía, no tienen masa, pero que sí tienen curvatura. Existen tales espacios y Kaluza, Yao le tomó mucho tiempo encontrarlas, pero las encontró. Entonces sí es cierto lo que dice el doctor Yuri, tratar de hacer lo mismo con el cerebro, está en dimensión 4. ¿En qué sentido puedo yo el pensamiento extenderlo a dimensión 10 de tal manera que pueda es tener una visión ahí completa de las cosas? Bueno, eso es lo que modelos virtuales y modelos de homología podrían ayudar pero regresando aquí a lo que estamos diciendo es cambiar esta imagen que no tiene estructura simple, que estructura compleja, por esta otra imagen, extenderlo sobre los complejos, dar una estructura polinomial y tratar de ver qué tipo de acercamientos del cerebro original tenemos y qué tipo de ventajas podríamos tener. Es realmente una propuesta interesante para el grupo de matemáticos de Markman y demás, ¿no? Todavía otra gráfica más del grupo de Markman y ahora sí, vámonos realmente a lo mío. Ok, ¿qué es lo que estoy buscando? ¿Qué es lo que quiero compartir con el grupo de Markman? Aquí tenemos una cadena de grupos de homología, los números de Betti. Estas son las descomposiciones bidimensionales de las que estoy hablando, son números de Hodge. Esto es suponiendo que el cerebro tiene una estructura polinomial que no tiene, pero si logramos realmente dar una descomposición polinomial a los grupos de homología que sí se tienen, entonces muchas ventajas vamos a obtener. ¿Qué pasa si tengo un diamante? Que puedo cambiar renglones por columnas y columnas por renglones para obtener un diamante dual. De todos modos, la suma en forma horizontal de aquí son los mismos números de Betti que acá.
Entonces, realmente, dado una latiz 1, estamos hablando de tener una latiz 2, donde estoy cambiando una estructura compleja por una estructura holomorfa en cuestión. Así sonaría, ¿eh? Son demasiados detalles para hablar de un jalón. Sin embargo, en la estructura polinomial misma, en la del Power Spectrum, a un nivel quiero hablar de formas y al otro nivel quiero hablar de tamaños. Intercambiar formas con tamaños es algo que en la compleción del espacio-tiempo y en espacios de Calabi-Yau se logra hacer. Es como si nos regresáramos ayer a la plática de Pessoa. No se ha mencionado, yo no he leído a Pessoa, pero después de lo que he escuchado de Pessoa, les apuesto que pueden ustedes encontrar estructuras, palabras, de tal manera que si intercambiamos las palabras, de todos modos se hace una cosa coherente, una lectura coherente y una lectura autodual. Pero más o menos de ese calibre es de lo que estamos atendiendo aquí. Es cambio de forma, estructura, forma. Bueno, lo que eso significaría en el espacio real, que nos permitirá tener ese tipo de dualidades. Acá, obviamente que si tenemos una estructura simpléctica y la ponemos a operar en una dirección, una estructura compleja y la ponemos a operar en la otra dirección, ambas a través de las ecuaciones diferenciales que ha mencionado, bueno, que todo el mundo realmente ha usado, ambos reflejos de potenciales. En el primer paso, el potencial de Gromov-Witten, el potencial de Gauss-Manin. Cuando estos dos potenciales son iguales es cuando tenemos autodualidad. Siempre, si la cosa es muy buena, va a resultar ser autodual. Por eso realmente nos interesa tanto la autodualidad. Les estoy platicando de una migajita de lo que ya se tiene en estructuras polinomiales. Nada más les quiero dar una idea, ¿verdad? Si aquí está realmente lo que aproxima el Power Spectrum, ¿verdad? Naturalmente, estas ramas infinitas, si las pego, me dan estos hoyitos. Esto que está aquí es la imagen de curvas hiperelípticas y de jacobianas hiperelípticas que tienen mucho que ver con flujos geodésicos, de los que ya hemos usado en estos congresos para identificar imágenes. Tiene mucho que ver con la situación cuántica del doctor Yuri, de solitones y de ondas que se rebasan, porque tengo realmente una estructura conmutativa muy interesante en las jacobianas hiperelípticas, que las tendríamos que modular en el funcionamiento cerebral para ver qué significan, ¿verdad? Y tenemos una especie de geometría birracional semestable, tenemos una especie de multiplicación cuántica. Si tengo una cadena, si tenemos una cadena de latices y empezamos a hacer multiplicaciones cuánticas dentro de un espacio, creo que esa es la siguiente, ¿verdad? Nuestras latices en nuestra serie de tiempo están aquí, nuestro cerebro es uno solo, entonces estar multiplicando, dar operaciones de multiplicación que se llaman multiplicaciones cuánticas dentro del cerebro, vamos a poder obtener en estos cerebros homológicos realmente una estructura de aritmética cuántica muy valiosa. Todo está envuelto en teoría del caos, en las firmas del caos, encontrar el orden del caos es de lo que se trata. Teoría de nudos, también mencionado por el doctor Yuri, es increíble. Si nos vamos a meter con una geometría birracional semiestable, entonces obviamente que nos van a tener que aparecer nudos y demás. Interpretar esos nudos en el cerebro fisiológico sería muy importante, ¿verdad? Y clave en todo esto es la transformada de Fourier. La transformada de Fourier, la generalizada transformada de Fourier-Mukai, nos permitiría estar calculando transformadas de Fourier en latices. Y en fin, regresando a una gran imagen que mi hermano Francisco nos viene compartiendo al Instituto Nacional de Psiquiatría, imágenes con Nora Volkov y demás, pero reinterpretadas en un sentido más del 2018. En el 1980 tenemos una imagen, su Power Spectrum, se quedaban con los primeros 20 coeficientes de Fourier, reconstruían una imagen, hacían una imagen residual, y se trataban de clasificar estados psicopatológicos afectivos en términos realmente de coeficientes de Fourier. Interesante,
Pero en el 2006, cuando empezó el Congreso de Neurohumanidades, se planteó la posibilidad de que la primera se viera como una geometría física, la segunda la transformada de Fourier, la tercera discretización máxima, que significa látices o grupos de homología, una teoría de deformación, que sería una lectura transversal de esos grupos de homología, una teoría de clasificación, que sería una lectura de arriba para abajo, y tratar de resolver problemas. En este sentido, en el 2006 todavía no estaba lo del conectoma, pero ya para el 2018 interpretar estas imágenes en un contexto nuevo, pues cambia, ¿verdad? Tenemos la red neuronal, tenemos la latiz o las latices en una secuencia de tiempo, estas dos ya integradas realmente para poder hacer levantamientos del Power Spectrum al complejo de cadenas del complejo simplicial asociado al proceso sináptico. Dos lecturas, una lectura A y una lectura B, una difícil y la otra calculable, ¿verdad? Y poder tratar de encontrar una segunda imagen de tal manera de que esta parte sea biyectiva, isomorfa, esta parte, resolver realmente problemas de dualidad. Si coinciden esas dos estructuras, entonces le llamamos una dualidad, que son las buenas, ¿no? Son las que realmente vamos a buscar. Y les vuelvo a pedir una super disculpa, por lo general me gusta hablar de matemáticas y compartir matemáticas, pero en serio, la calidad de las exposiciones que hemos tenido en esta hora y media realmente me dejaron temblando y ahora tuve que recurrir un poco a la lectura. Pero le paramos allí. Muchas gracias.